Ok, ya está grabando. Entonces, comenzamos. No, este no es. Habíamos quedado en condicionales dobles, ¿verdad? ¿Qué es una condicional doble o completa, como lo llama el INGE? Es parecido a la condicional simple al comienzo, pero después cambia un poco, ¿ok? Su estructura es igual un poco parecida. Tiene un encabezado, donde hay una condición igual, y tiene un bloque de instrucciones después del encabezado, ¿ok? Luego de este primer bloque de instrucciones viene la palabra si no, y luego del si no viene un segundo bloque de instrucciones, ¿ok? Así es como se vería dentro del pseudocódigo, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona? Como siempre, la computadora va a comenzar leyendo la primera instrucción y así secuencialmente hasta que llegue al encabezado. ¿Qué va a hacer aquí? Lo mismo que una condicional simple. Va a preguntar si esta condición es verdad. Si es verdad, va a entrar al primer bloque de instrucciones, ¿ok? Va a ejecutar todas las instrucciones del primer bloque y cuando termine de ejecutarlas, se va a saltar directamente al final, ¿ok? Y no va a continuar con el segundo bloque. Entonces, repito, si es verdad la condición, se va a ejecutar el primer bloque de instrucciones y luego se va a ir directamente al final. En un rato voy a seguir aceptando a personas que están entrando. Ya. Entonces, ¿qué pasa si la condición del encabezado es falsa? Entonces se va a saltar el primer bloque de instrucciones y se va a ir al si no, y luego va a comenzar a ejecutar las instrucciones del segundo bloque, ¿ok? Entonces, repito, si es falso, se va a ir al segundo bloque de instrucciones y las va a ejecutar, ¿ok? Sin ejecutar las del primer bloque. Cuando termine de ejecutar las instrucciones del segundo bloque, se va a ir al final y va a continuar con las instrucciones que están por debajo de la estructura condicional. ¿Ok? Entonces, una vez más. Si la condición es verdad, entra al primer bloque. ¿Ok? Y si es falsa, entra al segundo. No va a haber ninguna ocasión en la que se ejecute los dos bloques de instrucción. ¿Ok? O se ejecuta la primera cuando es verdad, o se ejecuta la falsa, o el segundo bloque cuando es falso. ¿Ok? Así funciona esta estructura. Si se dan cuenta, es un poco similar a la de condicional simple, pero con la diferencia que cuando el condicional simple decía falso, directamente se iba al final, ¿no es cierto? En este caso tenemos una opción para falso, un conjunto de instrucciones que podemos ejecutar cuando la condición es falsa. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? ¿Qué dice nuestro ejemplo? Dados los números A y B, realizar un algoritmo que verifique si A es o no es divisor de B, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, el 12, sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Por qué? Porque estos números dividen al 12 y devuelven una parte entera del resultado, ¿no es cierto? Su resultado no es decimal, ¿ok? Por eso este grupo de números son divisores de 12, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el ejercicio nos está diciendo que A va a ser un número de algún grupo de divisores de el número B, ¿ok? Hay que verificar si A es divisor de B. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, en este caso, si nos dieran 4 en A y 12 en B, lo que tendríamos que hacer es dividir B dividido entre A, o sea, 12 dividido entre 4, en este ejemplo. Y lo que nos interesa de esta división no es el cociente, sino el residuo, ¿ok? Si el residuo es igual a 0, significa que 4 es divisor de 12, ¿ok? Significa que el A es divisor de B. El cociente no nos interesa para nada en este ejemplo. ¿Qué pasa si decimos que 5 va a ser A y 12 va a ser B? Entonces, vamos a dividirlos y nos va a importar su residuo. En este caso nos da 1, ¿ok? Y si el residuo es cualquier número que no sea 0, significa que no es divisor. En este caso, 5 no es divisor de 12. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer esto para verificar si un número es divisor de otro. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hallar el residuo de una división? Para hallar el residuo de una división tenemos que utilizar el operador módulo. No me acuerdo si ya lo vimos en clases o tal vez con el INGE, pero lo vamos a repasar, ¿ok? En este módulo prácticamente es una división, solo que en vez de devolverte el cociente, como lo hace normalmente una división, te devuelve el residuo, ¿ok? Por ejemplo, como lo hicimos aquí, ¿no es cierto? 12 dividido entre 4 daría de residuo 0. Entonces, 12 módulo de 4 es 0, ¿ok?
Es una división donde te devuelve el residuo. Y en el caso de 5, 12 módulo de 5 nos daría 1, ¿verdad? Así funciona el módulo. Entonces, esto vamos a utilizar en el pseudocódigo. ¿Ok? ¿Qué pasos hemos seguido? Lo primero que vamos a hacer es leer los números, ¿no es cierto? A y B. Luego tenemos que hallar el residuo, que hemos dicho que lo vamos a hacer con módulo. Luego verificamos si, si digamos 4 es divisor de 12, ¿no es cierto? Si A es divisor de 12. ¿Cómo hacemos eso? Comparando si el residuo es igual a 0. Y luego simplemente mostramos un resultado. ¿Ok? Con estos pasos ahora podemos hacer el pseudocódigo. Ponemos el encabezado. Me estoy olvidando aquí. Ahorita estamos en intro, ¿verdad? Entonces aquí sería programa. Al final sería un algoritmo. Y ustedes no utilizan imprimir, utilizan mostrar. Y entonces continuamos. Utilizo las mismas diapositivas para otros grupos que doy que utilizan un poco diferente el pseudocódigo. Ok, entonces ponemos el encabezado que va a ser programa y se va a llamar divisor. Dejo espacio para mis variables y pongo inicio. ¿Cuál es el primer paso? Leer números, ¿no es cierto? Esto lo podemos hacer con instrucción leer, leo A y leo B. Luego de eso, para hallar el residuo, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer? Tenemos que sacar el módulo, ¿no es cierto?, de los dos números. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a crear una variable que se va a llamar residuo y ahí le vamos a asignar B módulo de A, ¿ok? Entonces, la división de esto nos va a devolver como resultado el residuo y se va a guardar en esta variable. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si A y B son divisores. ¿Cómo hacemos eso? Si son divisores, significa que su residuo es igual a 0. Entonces preguntamos, si su residuo es igual a 0, entonces ¿qué hacemos? Significa que son divisores, por lo tanto tenemos que mostrar un mensaje, ¿no es cierto? Vamos a decir que respuesta va a ser igual a todo esto. Aquí tal vez algunos no han visto todavía este operador, que es la concatenación, ¿ok? La concatenación sirve para unir un valor a una cadena, ¿no es cierto? Donde dice es divisor de, es una cadena. Entonces, estamos concatenando lo que está guardado en A este mensaje, ¿no es cierto? Si digamos A fuera 5, entonces pondríamos 5 es divisor de concatenado con B, en este caso 12, ¿no es cierto? Pero, bueno, aquí no entraría en ese caso, ¿no? Si fuera 5, no entraría. Ahorita les voy a dar un ejemplo más claro de cómo se utiliza concatenar. ¿Ok? Y si el residuo es distinto de 0, entonces, ¿qué hacemos? Significa que no es divisor. Entonces, mostramos una respuesta donde vamos a decir que A no es divisor de B. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo funciona la concatenación. Supongamos que A va a ser 3 y B va a ser 58, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando concatenamos? Lo siguiente, ¿no es cierto? Va a agarrar el valor que tiene A y lo va a concatenar a la cadena que está a su lado derecho. Y luego vamos a concatenar lo que está en B, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje que tendríamos que guardar en respuesta sería este, si las variables fueran este caso. En otro caso, digamos que si fuera A igual a 0 y B igual a 7, entonces saldría este mensaje. ¿Ok? Va a decir, va a agarrar el valor de A, lo va a concatenar a es divisor y luego vamos a concatenar el valor de B. Eso es lo que hace concatenar, es unir valores. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo tal vez más claro. Si digamos la computadora leería esta instrucción de imprimir, hola, ¿qué tal? Me llamo Javier. En su caso debería ser mostrar. ¿Qué aparecería en la pantalla? Entonces lo que va a hacer es agarrar esta cadena que dice hola, ¿qué tal? Y la va a unir con me llamo Javier. Entonces en la pantalla aparecería todo unido. ¿Ok? Básicamente eso es concatenar, unir cadenas. ¿Ok? Volveremos al pseudocódigo. Y ahora lo último que nos falta hacer es mostrar el resultado. ¿Cómo hacemos eso? Con mostrar respuesta, ¿no es cierto? En respuesta estamos guardando el mensaje de si es divisor o no. Entonces eso es lo que vamos a mostrar. Con esto terminaríamos el algoritmo. Para terminar el pseudocódigo, fin y las variables, ¿no es cierto? He utilizado una variable A, una B y un residuo que son de tipo entero y una respuesta que es de tipo cadena, ¿ok? Y creo que sería todo esto para este problema. ¿Alguna duda? Voy a estar aceptando algunos que me han solicitado unirse. ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Han entendido cómo funciona
el condicional doble. ¿Han entendido cómo funciona la concatenación? Ok, igual hay un ejemplo más. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es un poquito más largo, ¿ok? Pero no significa que sea difícil. ¿Qué dice el problema? En un supermercado ofrecen un descuento del 10% si es que un cliente compra más de una docena de cualquier producto. Caso contrario, solo le dan un 5% de descuento. Realizar un algoritmo que calcule el monto que debe pagar un cliente dada la cantidad de unidades de un producto que el cliente va a comprar y el precio por unidad de dicho producto. Tal vez no se ha entendido solo con el enunciado, pero yo les explico en qué consiste. Prácticamente nos van a dar una cantidad de algún producto. Puede ser, no sé, cualquier cosa, 5 manzanas o 6 paquetes de gelatina, cualquier cosa. ¿No es cierto? Eso va a representar lo que el cliente quiere comprar. El cliente va a querer comprar, digamos, 6 paquetes de gelatina. Y este valor lleva a representar el precio que cuesta cada gelatina, ¿ok? Cada gelatina puede costar, digamos, 4 pesos la bolsa, ¿no es cierto? Entonces, estos datos nos van a dar la cantidad que va a llevar el cliente y el precio por unidad. Y en base a esto tenemos que hallar el monto que debe pagar el cliente, ¿ok? Y obviamente este monto ya va a contemplar el descuento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, nos van a dar 14, no sé, ¿cómo les dicho? Paquete de gelatinas, ¿ok? O algo más caro, que va a costar 10 refrescos, 14 refrescos, ¿ok? Y cada botella de refresco va a costar 10 bolivianos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? El monto total que va a costar estos 14 refrescos se va a calcular de esta manera, ¿no es cierto? Simplemente multiplicamos la cantidad por el precio, ¿no es cierto? Y nos va a dar 140. Eso costaría 14 refrescos. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar si el cliente está llevando más de una docena. En este caso es verdad, ¿no es cierto? Está llevando 14, que es más de 12. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El monto a pagar va a ser igual al 140 menos el 10% de descuento, ¿verdad? Pero, ¿este 10% qué representa? Este 10% es el 10% de 140. ¿Cómo se halla eso? 140 por 0,1. 0,1 representa el 10%. ¿Ok? Y eso nos va a dar un total de 14 bolivianos. 14 bolivianos va a ser el descuento que tenemos que aplicar al monto a pagar. Entonces, monto a pagar va a ser igual a 140 menos 14 y el total a pagar sería 126. Prácticamente esto tenemos que hacer en un algoritmo, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hemos calculado el monto a pagar, que se calcula de esta forma. Luego, hemos verificado si las unidades son más de una docena. Si es más de una docena, entonces tenemos que darle un descuento del 10%, ¿no es cierto? Que sería de esta manera. Monto total menos el monto total por 0,1, ¿no es cierto? Lo que está aquí. Y si las unidades son menores o iguales a 12, entonces el descuento va a ser 5%, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace eso? Aplicando esto, monto total menos monto total por 0,05, ¿no es cierto? 0,05 representa el 5%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Primero tenemos que leer las unidades del producto que va a llevar el cliente y el precio por unidad. Luego tenemos que calcular el monto total, ¿ok? Luego tenemos que verificar si las unidades son más de una docena. Y luego, si no lo son o son, vamos a aplicar un respectivo descuento y al final vamos a mostrar el monto a pagar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto en pseudocódigo? Un rato. A ver, ahí está. Este es el mismo algoritmo, ¿ok? Pucha, me he editado para esta clase. Ustedes no utilizan algoritmo, ustedes utilizan programa. Programa, ¿qué más? Aquí es fin. Mostrar. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como siempre, el encabezado, espacio para variables e inicio. ¿Cuál es el primer paso? Leer unidades y leer el precio, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Mi variable de unidades se va a llamar unidades y mi variable para el precio por unidad se va a llamar precio unidad. Algo que tengo que recalcarles, por si acaso, si es que no saben, cuando tú quieres que el nombre de una variable tenga más de 2 palabras en
en su nombre, no puedes poner espacio, ¿ok? Como estamos acostumbrados a escribir, ¿no es cierto? Para cada palabra damos un espacio. Para el nombre de las variables, no se puede hacer eso. Para cada palabra que quieres que tenga, tienes que escribirla su primera letra en mayúscula, como hasta aquí, o si no, podrías poner un guión bajo por cada palabra, ¿ok? Separando cada palabra. En mi caso estoy utilizando las mayúsculas. Continuamos. Luego tenemos que calcular el monto a pagar, el monto total, diré. ¿Y cuánto es? ¿Cómo calculamos eso? Me creo una variable monto total, donde vamos a multiplicar las unidades por el precio por unidad. Luego tenemos que verificar si las unidades son más de una docena. ¿Cómo hacemos eso? Preguntando. Si las unidades son más de una docena, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aplicar su respectivo descuento. ¿Cuánto es su descuento? 10, ¿no es cierto? Entonces, descuento, me creo una variable que se llama descuento, va a ser igual al monto total por 0,1, ¿no es cierto? Que representa el 10%. Y luego aplicamos este descuento a el monto total y ese va a ser el monto a pagar, ¿no es cierto? Al monto total que hemos calculado aquí, le restamos el descuento y eso guardamos en una variable monto a pagar. ¿Y qué pasa si las unidades son menores a 12? O igual también podría ser. Entonces el descuento sería un 5%, que se aplicaría de esta forma, ¿no es cierto? A la misma variable de descuento le voy a aplicar el 5% del monto total. Y luego monto a pagar va a ser igual al monto total menos el descuento, ¿ok? Y de esta manera podríamos verificar cuál es el descuento que se debe aplicar, ¿no es cierto? Aquí estamos utilizando la estructura condicional doble o completa, ¿ok? Así funciona. Luego mostramos el resultado, que sería el monto a pagar, ¿verdad? Simplemente mostrar monto a pagar y con esto terminaría el algoritmo, ponemos fin al pseudocódigo y las variables que hemos utilizado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí terminaríamos. ¿Cómo funcionaría esto si la computadora lo ejecutara? Nos vamos a dar un caso en un rato. Digamos que en unidades, vamos a tomar el mismo ejemplo que hemos visto en las diapositivas, ¿ok? Unidades va a ser igual a 14, dijimos, ¿no es cierto? Y el precio unidad va a ser igual a 10, ¿no es cierto? Entonces, aquí leemos esto, ¿no? En estas instrucciones. Luego, monto total va a ser igual a multiplicar estas dos variables, que sería 14 por 100, o por 10, sería igual a, monto total, sería igual a 140. Ok, entonces en esta variable ya está guardado 140. Ahora preguntamos, ¿las unidades que nos han dado es mayor a 12? Entonces, 14 es mayor a 12, sí, por lo tanto vamos a ejecutar este bloque de instrucciones, ¿no es cierto? El primero. Entonces, en descuento, vamos a guardar monto total por 0,1, ¿no es cierto? Descuento va a ser igual a 14. Ese sería el resultado de multiplicar esto. Y luego, en monto a pagar, le restamos el descuento al monto total, ¿verdad? Entonces, monto pagar va a ser igual a, sería el monto total que es 140 menos los 14, ¿no es cierto? Y eso daría un total de 126, ¿no es cierto? Entonces, este 126 estaría guardado en esta variable. Y luego de ejecutar esta instrucción, viene el si no, ¿verdad? Entonces, directamente nos saltamos al final. Y ya no ejecutamos este bloque de instrucciones, ¿no es cierto? Y luego de irnos al final, instrucción mostrar monto a pagar, que sería esto, 126, ¿verdad? Así funcionaría la condicional doble en este caso. En el caso de que, digamos, nos hayan dado 10, ¿no es cierto? Entonces, aquí al preguntar diría, ¿10 es menor a 12? No, es falso. Entonces no se va a ejecutar esto, sino este bloque. Entonces aplicaríamos todo esto en las mismas variables que hemos creado y listo, mostraríamos el resultado. ¿Ok? No sé si se pudo ver, creo que sí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, se ha podido ver, qué bueno. Todo está claro. Ok, ok. Déjenme un ratito aceptar. Entonces, así funciona, ¿ok? El condicional doble. Voy a quitar esto. Listo. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos visto lo que es una condicional doble. Lo siguiente sería
las condicionales anidadas, ¿ok? ¿Qué es una condicional anidada? Prácticamente es tener una condicional dentro de otra, ¿ok? Ya sea simple o doble. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una condicional simple. Denme un minutito, por favor, mi batería está apagando. Lo voy a conectar. Ok, continuamos. Entonces, como decía, una condicional anidada es una dentro de otra. Y no solo una, pueden haber varias dentro de otra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una condicional simple dentro de otra condicional simple. Y nada me impide que dentro de esta haya más, ¿no es cierto? Y haya más, y haya más, y haya más. O sea, puede haber muchas condicionales anidadas. ¿Ok? También puede haber varias condicionales una encima de otra, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere condicionales anidadas. Aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy utilizando una condicional doble, ¿no es cierto? Donde en el primer bloque tengo una condicional simple y en el segundo tengo otra condicional doble. Y dentro de estas también podría tener más, ¿ok? Entonces, ¿cómo se leería? Como sabemos, como habíamos aprendido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la condicional aquí, si la condición sería verdad, entonces entraría su cuerpo y leeríamos la siguiente condicional. ¿Ok? Si la condicional en este caso, en la que está más adentro, igual es verdad, entonces entraríamos a su cuerpo. ¿No es cierto? Hasta que ejecute todas sus instrucciones y llegue al final. Después del final, en el caso de que haya instrucciones por debajo, los leería, y si no, como es ahora, sería directamente al final de la condición más externa, ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí es verdad? Entra, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si aquí es falso? Entonces, se salta a su final y no se ejecuta las instrucciones que están en su cuerpo. Y luego al final de la condicional más externa. ¿Y qué pasa si aquí es falso? A su final, ¿verdad? Y ni siquiera lo tocaría a la estructura condicional que está dentro de su cuerpo, ¿no es cierto? Ni siquiera la va a leer. Directamente, como aquí es falso, como la condición es falsa, entonces se verá a su final, ¿ok? Y lo mismo pasaría aquí en la condicional doble, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo funciona. Si esto es verdad, va a ejecutar esto, y si es falso, va a ejecutar esto. Y lo mismo con sus condiciones más internas. ¿Ok? Algo importante aquí que tenemos que que tengo que recalcar es que siempre es importante poner la sangría en los cuerpos de las estructuras, no solo en la condicional, también en las repetitivas que vamos a ver después. Porque, ¿qué pasaría si, digamos, pasa esto? ¿Ok? Si viéramos eso, lo voy a poner un poco más grande. Si fuera así una estructura sin sangría, sería más confuso leerlo. La computadora no tendría problemas en leerlo, ¿ok? El resultado sería el mismo, no te causaría error. Pero la computadora no es la única que lee tu código, ¿ok? Van a haber otras personas que al intentar aprender o al intentar cambiar algunas cosas en tu código van a tener que leerlo. Entonces, ¿qué pasa si tuviéramos, no sé, 6 condicionales anidadas? Entonces aquí sería todo un chorizo que no se entendería nada. ¿Por qué? Porque no sabríamos dónde y cuándo termina una estructura condicional, ¿ok? En el caso de que hubiera 6 condicionales anidadas, entonces aquí habrían 6 finales, ¿no es cierto? Uno encima de otro. Entonces eso puede llegar a confundir en algunos casos, ¿ok? Entonces siempre es importante poner la sangría, ¿no es cierto? Ok, continuamos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Las condicionales anidadas nos ayudan a resolver problemas mucho más complejos que solo utilizando condicionales simples y dobles. Pero utilizarlas va a depender de cada uno, ¿ok? Si uno dice, ok, aquí voy a utilizar una condición y dentro voy a utilizar otra condición y así, eso va a depender de cada uno, ¿no es cierto? De cómo vea que va a ser la resolución del problema. Por ejemplo, en este caso, ¿qué dice el problema? Realizar un algoritmo que lea un número y si este número es de 3 dígitos, debemos verificar si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿A qué se refiere? Nos va a dar un número, ¿ok? Cualquier número. Y primero tenemos que verificar si es de 3 dígitos. Si es de 3 dígitos, vamos a verificar si se puede leer de ambos lados. Y si no, no hacemos nada, ¿ok? ¿Cómo sabemos que un número se lee en ambos lados? Digamos que nos da un número que tiene esta estructura, ¿no es cierto? Tiene 3 dígitos, dígito 1, dígito 2 y dígito 3.
Si a este dígito le diéramos la vuelta, o sea, el dígito 3 por delante, y luego el dígito 2 y luego el dígito 1, tendría que ser el mismo del que nos han dado, ¿no es cierto? Que el normal. Tendría que ser el mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos dan 123, si le damos la vuelta, no es igual a 123, es 321. Eso significa que no se puede leer igual de ambos lados. ¿Y qué pasa si nos dan 101? Si nos dan 101 y le damos la vuelta, igual se va a leer 101. Entonces, este número sí se puede leer de ambos lados. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer un algoritmo para resolver este problema. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si nos dan 4500, que es un número de 4 dígitos, entonces no hacemos nada. Simplemente le decimos, bueno, podríamos decirle que el número tiene 4 dígitos, por ejemplo, un mensaje. Y después no verificamos si se puede leer de ambos lados. No es necesario. Pero ¿qué pasa si nos dan 204? Que este sí es de 3 dígitos. Entonces, ¿cómo podemos verificar si se puede leer de ambos lados? Una forma fácil, en vez de darle la vuelta al número, hay una forma un poquito más fácil. Agarramos el primer dígito, que es el de las centenas, el dígito de las centenas, y agarramos el dígito de las unidades. Y comparamos. ¿2 es igual a 4? No. Si no son iguales, significa que no se puede leer de ambos lados. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, no se podría leer de ambos lados, porque si le damos la vuelta al número, sería 402, ¿verdad? Entonces, tenemos que comparar el dígito de las centenas con el dígito de las unidades. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo comparamos? ¿Cómo obtenemos esos dígitos? De la siguiente manera. Tenemos que dividir el número que nos han dado, en este caso 204, dividido entre 10, ¿ok? Siempre tenemos que dividir entre 10. Y al dividirlo, nos va a dar como residuo, o sea, esto, el dígito de las unidades, ¿ok? Esto lo podemos hacer con el operador módulo, que ya lo hemos visto. Entonces vamos a poder hallar el dígito de las unidades, y luego, ¿qué hacemos para hallar el dígito de las centenas? Tenemos que dividir el número que nos han dado entre 100, ¿ok? Dividimos entre 100 y el cociente va a ser el dígito de las centenas. En este caso ya no nos interesa el dígito de las, bueno, el número, el residuo, nos importa el cociente, porque aquí nos van a dar el dígito de las centenas, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos el dígito de las unidades y el dígito de las centenas, ¿ok? Aquí está lo que hemos hecho. Hemos hallado el dígito de las unidades haciendo número módulo de 10 y hemos hallado el dígito de las centenas haciendo número dividido entre 100, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Compararlos, nada más. Comparamos el dígito de las unidades con el dígito de las centenas y si son iguales, se pueden leer de ambos lados. Y si no, no. ¿Ok? Prácticamente esto se hace para resolver este problema. ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Qué pasos hemos seguido para resolver este problema? ¿Qué hemos hecho primero? Hemos leído el número, ¿no es cierto? Luego hemos verificado si tiene 3 dígitos. Después, si tiene 3 dígitos, verificamos si se puede leer de ambos lados. Y luego mostramos la respuesta. ¿Ok? Aquí hay algo importante. Si se dan cuenta, aquí en el paso 3, donde dice verificar si se puede leer de ambos lados, igual es una secuencia de pasos, ¿no es cierto? Tenemos que hallar el dígito de las unidades, luego el dígito de las centenas y luego compararlos, ¿no es cierto? Entonces, un ratito. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Así, los dos primeros pasos serían el mismo, ¿ok? Pero el tercer paso podríamos desglosarlo en más pasos. Por ejemplo, hallar dígito de las centenas, hallar dígito de las unidades y comparar los dígitos, ¿no es cierto? Y luego recién poner el paso 4. ¿Ok? Entonces, el punto aquí, a lo que quiero llegar, es de que hacer este algoritmo en lenguaje natural va a depender de cada uno, ¿ok? Si alguien lo hace así, está bien, y si alguien lo hace así, está bien. Lo importante es de que el algoritmo que tú has hecho lo entiendas, que sepas qué pasos has seguido, y que con eso puedas hacer el pseudocódigo, ¿ok? No hay una regla general específica que te diga cómo hacer esto. Esto más que nada solo te va a ayudar a hacer el pseudocódigo, ¿ok? Para mí tal vez esto bastaba para hacer el pseudocódigo, pero normalmente cuando recién estás aprendiendo a programar necesitas más detalle. Entonces, para los que recién están aprendiendo a programar, tal vez es mejor utilizar este algoritmo más detallado, ¿verdad? Entonces, esto de cómo hacer el algoritmo no importa, la cosa es que lo entiendan. En los exámenes y en las prácticas, ustedes no tienen que poner nada de esto, ¿ok? Al docente lo único que le va a interesar es que pongas el pseudocódigo que resuelve el problema y listo, ¿ok?
todo esto que hacemos aquí nos ayuda a analizar cómo resolver el problema y así poder hacer este código. ¿Ok? Entonces eso es lo que quería recalcarles. Vamos a continuar. En este caso me voy a quedar con el algoritmo de abajo, con el que está más detallado. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo? El encabezado, que otra vez me olvidó cambiar, ustedes utilizan programa, y no utilizan algoritmo, y aquí ponen mostrar. Ok. Entonces, primero el encabezado, ¿no es cierto? En este caso se llama 3 dígitos. Espacio para las variables, pongo inicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Leer un número. ¿Cómo lo hago? Con la instrucción leer. Luego, verificamos si este número tiene 3 dígitos. ¿Cómo verificamos si el número tiene 3 dígitos? El número tiene 3 dígitos si está entre el 100 y el 999, ¿verdad? Entre ese rango de números, todos los números que están ahí solo tienen 3 dígitos. Y si se pasa del 999, significa que tiene 4, 5 o más. Y si es menor al 100, significa que tiene 2 o un dígito, ¿verdad? Entonces solo tenemos que preguntar si el número que nos han dado está entre el 100 y el 999. ¿Cómo hacemos eso? Condicional. Si el número que nos han dado es mayor o igual a 100 y el mismo número es menor o igual a 999, entonces ¿qué hacemos? Tenemos que hacer lo que está aquí adentro, ¿no es cierto? Estos pasos. Tenemos que verificar si se puede leer de ambos lados. ¿Cómo hacemos eso? Primero hallamos el dígito de las centenas. ¿Cómo? Con el módulo, ¿verdad? Bueno, no, mentira. Teníamos que dividirlo entre 100, ¿no es cierto? Dijimos que el número dividido entre 100 nos iba a dar como resultado el dígito de las centenas. Y aquí estamos haciendo eso. Dígito de las centenas, mi variable se llama así, dig centenas, va a guardar el número dividido entre 100. Ahorita les voy a explicar este operador. Por si acaso este operador no es igual al slash, que significa dividir, ¿no es cierto? Por ejemplo, 5 dividido entre 2 nos daría 2,5, ¿ok? Pero si diríamos 5 div 2, nos daría solo 2. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, el resultado de este operador solo nos da la parte entera de la división, ¿ok? El 2. Y si utilizamos el slash, nos da todo el resultado, con decimales incluidos, ¿ok? Entonces, si me permiten mostrarles, como había dicho aquí, ¿no es cierto? Para el dígito de las centenas teníamos que dividir el número entre 100, pero solo nos interesa la parte entera del resultado, ¿no es cierto? Porque aquí el resultado completo sería 2,04. Ese sería el resultado completo. Pero no nos interesa sus decimales, solo nos interesa su parte entera. Entonces, por eso aquí estamos utilizando el div, ¿ok? Porque solo queremos la parte entera de la división. Continuamos. ¿Qué es lo siguiente? Tenemos que hallar el dígito de las unidades. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Como les había dicho, ¿no? Número módulo de 10 nos va a dar el dígito de las unidades. Y eso lo voy a guardar en esta variable. Y luego comparamos los dígitos. ¿Cómo hacemos eso? Con otra condicional. Si los dígitos de las centenas es igual si el dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades, entonces, ¿qué va a pasar? Eso significa que se puede leer de ambos lados. Entonces, un mensaje, ¿no es cierto? Me creo una variable de respuesta donde vamos a concatenar el valor que está en número a este mensaje. Este número se puede leer de ambos lados. ¿Y qué pasa si los dígitos no son iguales? Entonces, la respuesta sería, este número no se puede leer de ambos lados. Y aquí terminaría esta condicional. Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando condicionales anidadas, ¿no es cierto? Aquí hay una condicional dentro de otra condicional, ¿no es cierto? Y luego mostramos la respuesta, que sería una de estas dos, dependiendo. Y al final nos faltaría poner el fin sí de la condicional más externa, ¿ok? De esta condicional. Y luego terminar el algoritmo, ¿no es cierto? Mostramos, ya hemos mostrado la respuesta y pondríamos fin, fin sin algoritmo. Aquí me equivoco, me he olvidado poner. Y las variables, ¿no es cierto? Que hemos utilizado, que son de tipo entero, estas tres, y una respuesta de tipo cadena. ¿Entendieron el ejercicio? ¿Alguna pregunta? Voy a estar aceptando algunos que me han mandado. Solicitud de unirse, creo. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Han entendido? Sí, acá nomás. Ok. Entonces, si no hay más dudas, bueno, este no
Creo que alguien me ha mandado un mensaje. Un minuto. Hay una pregunta. Quiero ser Auxi como tú. ¿Cuánto tiempo al día programas? La verdad, mis primeros semestres programaba casi todos los días porque necesitaba, ¿no es cierto? Me pedían en las materias. En intro, después se llama programas. En segundo semestre se lleva dos materias de programación, que una se llama programación y otros elementos. Después, no me acuerdo qué más se llevaba el segundo semestre. Bueno, solo esas dos de programación. Luego, en el tercer semestre se lleva Arqui de computadoras, donde se programa algo. Después, bueno, no se programa. Se hace circuitos, que es parecido a programar, la verdad, es divertido. Y, y después ya taller de programación, después taller de programación bajo nivel y muchas materias más. Eso he programado mucho hasta mi cuarto, quinto semestre. De ahí he seguido programando, pero como que las materias son un poquito más teóricas y fundamentales, donde avanzas más conceptos y aplicas en la programación. Entonces, primero vas a teoría y después te dicen ya, el proyecto va a ser esto, háganlo. Y además, después del cuarto semestre o quinto semestre se lleva más programación web o cualquier otro tipo de programación que ya no sea Java, por ejemplo. Ok, yo Java he dejado de usar ya hace mucho tiempo, sigo utilizando para algunos casos, pero ahora estoy aprendiendo más lo que es web. Ok, y después ya el tema de ser auxiliar, lanzan convocatorias, tú te postulas. ¿Qué pregunta más? ¿Dónde subo los videos de las clases? Esta grabación les voy a pasar a Classroom, ¿ok? Igual tengo un canal donde estoy subiendo las explicaciones de todo el tema que les ha dado el INGE, que es el tema 3, pseudocódigo. Ahí he subido parte por parte todos los temas que están en ese tema y lo pueden ver. Me falta solo un video más, que es la última estructura repetitiva, que lo voy a subir hoy, yo creo. Mm, Solo se puede concatenar con el AND o se puede utilizar el más. El más, en caso de pseudocódigo, no se puede utilizar para concatenar, ¿ok? Lo que preguntan es, a ver, les voy a mostrar. Aquí concateno, no, aquí. Por ejemplo, aquí estoy utilizando concatenación con este símbolo, ¿verdad? En Java se utiliza el más para concatenar. Pero ahorita no estamos viendo Java, ¿ok? Estamos viendo solo pseudocódigo y lo que he visto que utiliza el docente es este símbolo. Pero no estoy seguro. Si ven que el docente utiliza el más, utilizan más. ¿Ok? Pero que yo sepa, utiliza este símbolo para concatenar. Después hay algunas preguntas más. Es mi tercera vez repitiendo intro y mi primera vez con el Gustavus. Es verdad que enseña Python. Normalmente no enseñaba Python, la verdad. Y a mí también me sorprendió. Es primera vez que soy auxiliar del Inge Studies. Y me dijo, este semestre vamos a comenzar con Python. Pero eso me dijo cuando las clases eran normales, ¿ok? Ahora no sé si vamos a aprender Python para el primer parcial. ¿Ok? Yo creo que no, porque sería encajarles temas y temas y temas, ¿ok? Entonces yo creo que sería lo mejor solo con pseudocódigo el primer parcial y para el segundo parcial meternos a Java directamente y así no perdemos el tiempo en Python. Python después ustedes lo van a aprender para algunas materias por su cuenta. Puedes pasar el archivo de PowerPoint. Ya, si quieren les puedo pasar todo. Solo que me falta, como les dije, me falta poner una estructura más a las diapositivas y les paso. ¿Qué canal es? El canal de donde subo los videos es mi nombre, Javier Eric Martínez Barriga. De todas maneras, he puesto videos en el Classroom que están cargados a mi canal, entonces puedes entrar a ese video y puedes ver cuál es mi canal. ¿En qué me voy a especializar? Eso ya es otro tema. ¿Qué se hace para hacer AUXI? Mm, para ser auxiliar van a sacar convocatorias en Departamento de Informática y Sistemas, y ahí hay requisitos, tienes que leer la convocatoria y si puedes aplicar, aplicas y tienes que dar exámenes. Y si apruebas los exámenes, pues eres auxiliar. ¿Podemos hacer PCInt para practicar? Si quieren, no me hago lío de usar PCInt. La cosa es que ahorita no tengo PCInt, o sea, ahorita no puedo decirles ya, así es PCInt y listo. La cosa es de que vamos a aprender algo que no vamos a utilizar en esta materia, o sea, que tal vez nos quite un poco más de tiempo, ¿ok? PCInt es un programa que
que te ayuda a hacer programas como si fuera un lenguaje de programación, donde se utiliza en vez de un lenguaje de programación pseudocódigo. Sí, es pseudocódigo. Ok, PSIN es pseudocódigo, solo que ahí ya se puede ver más o menos cómo ejecuta una computadora una secuencia de instrucciones. Pero, ¿qué se llama? No sé si va a valer la pena. O sea, aprender PSIN tal vez no nos tarde mucho, tal vez nos tarde un día, porque el pseudocódigo, la estructura de su lenguaje es el mismo que pseudocódigo. Ok, si quieren podemos ver, voy a estar viendo PSINT, nunca he utilizado PSINT, solo he visto cómo funciona, entonces tendría que ver. Y dice que con Carla avanza en Java, sí es verdad, muchos docentes de introducción a la programación, el primer semestre ya están con Java. El primero, por ejemplo, la Leti, la Corina, el Vladimir Costas, la Carla, el primer semestre ya están con Java. Bueno, no sé por qué Lustaris no sé, tal vez quiero enseñarles, es que el lema de Lustaris es que si sabes pseudocódigo, es fácil aprender cualquier lenguaje de programación. La verdad, yo cuando estaba en intro estaba con el Costas, Vladimir Costas, y con él de encajada me metió el Java. O sea, primera clase de programación, que era segunda o tercera clase, ya estábamos con programación orientada a objetos y Java. Pero no les puedo enseñar Java porque no va a ir de acuerdo a lo que está avanzando el Ustaris, ¿verdad? Ok, para no perder más tiempo, nos meteremos al siguiente tema, que sería eh, condicionales múltiples. Sí, ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora es la clase? Falta una hora, ¿verdad? 12:45, sí. Ya. ¿Qué es una condicional múltiple? Una condicional múltiple es diferente a cualquier estructura condicional que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Eh, Básicamente tiene esta estructura. Tiene un encabezado que es muy diferente a los encabezados de las otras estructuras condicionales y tiene casos, ¿ok? Por dentro. Tiene casos, ¿cómo funcionan estos casos? Ahorita les explico cómo con un ejemplo. Vamos a un ejemplo. En el encabezado, como aquí dice, entra una variable, ¿ok? En este caso mi variable se va a llamar número. ¿Y cómo funciona? Digamos que el número es igual a 2. Si número es igual a 2, entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Va a leer el encabezado y va a decir, ok, ¿cuánto equivale el número? Vale 2, ya. El primer caso que es 1 ¿es igual a 2? No. Entonces va a evaluar el siguiente caso. El siguiente caso es 2. ¿2 es igual a 2? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar a su bloque de instrucciones. Cada caso, si se fijan, tiene su propio bloque de instrucciones, ¿ok? Y cuando la variable coincide con uno de los casos, como en este ejemplo 2 coincide con este caso, va a entrar a ejecutar su bloque de instrucciones, ¿no es cierto? Que son estas, ¿ok? Entonces va a ejecutar este bloque de instrucciones y cuando termine de ejecutar este bloque de instrucciones, vamos a saltar al final directamente. Ya no vamos a seguir evaluando los casos que están por debajo, ni tampoco vamos a ejecutar sus bloques de instrucción. Directamente al final. ¿Ok? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, si se fijan en este ejemplo, solo tengo tres casos, uno, 2 y 3? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si me dan que el número va a ser igual a 8? Para este ejemplo hay un caso especial que siempre está en esta estructura y se llama otro caso. Siempre se llama otro caso, no es porque yo quise llamarlo así, no, siempre se llama otro caso. El último caso de esta estructura es este y contempla cualquier otro caso que no esté especificado antes de este. Por ejemplo, con el 8. Aquí vamos a leer que la variable número es igual a 8 y vamos a preguntar aquí, ¿8 es igual a 1? No. ¿8 es igual a 2? No. ¿8 es igual a 3? No. Entonces, como no ha entrado ninguno de esos, vamos a irnos al último caso, que es cualquier otro. Y va a entrar a su bloque de instrucciones, va a ejecutarlos y después al final. ¿Ok? Entonces, así funciona una estructura condicional múltiple. ¿Ok? Porque se llama múltiple porque puede haber muchas condiciones. No hay límite, ¿ok? No solo puede haber tres casos, puede haber un montón de casos. ¿Todo entendido hasta aquí? ¿De cómo funciona? Si no hay dudas. Ese es un switch, exactamente. Pero switch es en Java, ¿no es cierto? O en otros lenguajes igual se le llama switch, como en C++, en C Sharp, en JavaScript, en Python igual creo que se le llama switch, y en algunos lenguajes más, ¿ok? Prácticamente es un switch, solo que en pseudocódigo.
En C y en C++, sí, es verdad. Entonces, así funciona, ¿ok? Y no solo la variable puede ser de tipo entero, como hemos visto en en el anterior caso, sino puede ser de tipo cadena, por ejemplo. Aquí puedo tener una variable nombre que va a ser de tipo cadena, obviamente siempre entre comillas dobles, porque es una cadena. Y si coincide con uno de estos, pues va a ejecutar su bloque de instrucciones, ¿no es cierto? Y también podría ser un carácter, ¿no es cierto? Y siempre carácter entre comillas simples, ¿verdad? Para que compare. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de variable más podría ser? Hemos visto, también podría ser un real, ¿ok? Con decimales, y un booleano podría ser, pero no tendría sentido, ¿no es cierto? Que sea un booleano, porque el booleano solo puede tener dos valores, un true y un false, y no podría tener más valores. Entonces, para eso simplemente utilizamos una condicional doble, ¿no es cierto? Y, bueno, con esos casos se podría hacer lo mismo. Funciona de la misma manera. Si el nombre es José, entonces vamos a leer estas instrucciones y listo. Nunca va a haber el caso que se lea más de un bloque de instrucciones a la vez, solo uno, ¿no es cierto? Con el que coincida y listo. Vamos a ver un ejemplo súper fácil y básico para esta estructura. Realizar un algoritmo que lea un número y que devuelva como resultado el día de la semana que corresponde a ese número, ¿verdad? Entonces, prácticamente nos va a dar un número y tenemos que decir ese número que día de la semana corresponde. Por ejemplo, si nos dan 3, digamos, entonces eso corresponde al miércoles, ¿no es cierto? Aquí están nuestros números y a qué días corresponde. Esto, si se fijan, tiene, bueno, es una condicional múltiple. ¿Por qué? Porque si es 1 es lunes, si es 2 es martes, si es 3 es miércoles, si es 4 es jueves, ¿ok? Entonces, estamos evaluando condiciones, varias condiciones, múltiples condiciones. ¿Cómo hacemos esto? ¿En qué secuencia de pasos? Primero leemos el número, buscamos el día correspondiente y mostramos el día. Básicamente eso, nada más. Y con el pseudocódigo sería de la siguiente manera. Y otra vez me he equivocado. Aquí nuestro algoritmo. Mostrar. Todo el algoritmo aquí. Aquí es mostrar el número arriba. Mostrar y aquí es el programa. Listo. Entonces, básicamente, el pseudocódigo sería este, ¿no? El encabezado, espacio para las variables, inicio, y lo primero que hago, leer un número. Tenemos el número, luego buscamos el día correspondiente. ¿Con qué? Con la condicional múltiple, ¿verdad? Pongo el encabezado, caso de, y pongo la variable número, porque es la variable que quiero evaluar. Y luego decimos, si el número es 1, entonces me creo una variable que va a ser día, y ahí voy a guardar lunes. Si es 2, en día vamos a guardar martes, si es 3 va a ser miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado, 7 domingo, y si nos da cualquier número que no sea ninguno de estos, entramos a este caso, ¿no es cierto? Donde día va a ser igual a el número correspondiente, no, el número no corresponde a ningún día, ¿ok? Ponemos este mensaje. Y luego cerramos esta estructura con fin caso, y lo último que faltaría hacer es mostrar el día, ¿no es cierto? Que está guardado en esta variable. Y así terminaríamos el pseudocódigo. Vamos al final, ponemos las variables y listo. Entonces, básicamente, si nos dan, digamos, el número va a ser igual a 3, como les había dicho, aquí se va a reemplazar en 3 y vamos a ir buscando, ¿no? 3 es igual a 1, no. 3 es igual a 2, no. 3 es igual a 3, sí. Entonces, miércoles vamos a guardar en esta variable día y luego cuando salgamos de esto, vamos a mostrar lo que está en la variable día, que es miércoles, ¿verdad? Y básicamente así funciona esta estructura. Mucho no se utiliza esta estructura, ¿ok? Obviamente está permitido usarla, pero la verdad es que se utiliza en casos muy especiales, porque si se ponen a pensar igual, esta estructura se podría reemplazar con una condicional anidada, que es lo que hemos visto hace rato, ¿no es cierto? Simplemente sería poner condición dentro de otra condición y así, y podríamos hacer lo mismo que hace el switch o la condicional múltiple. ¿Ok? En casos muy específicos se utiliza, pero siempre es bueno tenerlo presente, ¿no? Saber de cómo funciona. Ustedes que están estudiando sistemas e informática, va a haber casos que sí van a necesitar, ¿ok? Solo que van a ser casos muy especiales. Pero casos especiales que sí o sí vas a necesitar esta estructura.
Porque hacer una condicional anidada súper larga, preguntando uno por uno, sería que tu código sea todo un chorizo. Entonces, en vez de hacer un chorizo, utilizamos esa estructura, que es más fácil. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí todo, muchachos? ¿Alguna duda? Tengo una pregunta, creo. Sí, sí, sí. Alberto, ¿me quieres preguntar algo? ¿Nos puedes dar la tarea en grupo de 3 y 4? ¿O 4? O sea, tú dices hacer grupos, hacer una práctica o algo así. Ah, si quieren, es que creo que no van a aprender si hacen en grupos, la verdad. Porque yo preferiría darles un trabajo que se llama individual, ¿ok? Darles un conjunto de ejercicios y que ustedes lo hagan individualmente. Y obviamente, si quieren, se pueden ayudar entre varios alumnos, no hay lío, pero sería importante que ustedes solos intenten resolverlo, porque puede que uno integrante de su grupo halle la solución y diga, ya, yo ya sé cómo hacerlo y lo comienza a hacer y listo, pero ustedes tal vez no entiendan su solución. Y por lo menos, si recién están aprendiendo a programar, es mucho más difícil explicar lo que estás pensando, o sea, cómo has hallado la solución o cómo has hecho el pseudocódigo del programa. Es difícil explicar. Entonces, puede haber el caso de que si hacen en grupos, uno encuentre la solución y los otros le pregunten cómo has hecho, entonces esa persona no va a saber expresarse bien a veces, eso pasa normalmente. Es un poco difícil mostrar lo que tienes en la cabeza a veces, y peor en el caso de programar. Entonces yo preferiría que cada uno lo haga individualmente. Si quieres, se hacen ayudar con otras personas, con alguien de semestre superior, con videos, lo que quieran, pero la cosa es que aprendan, ¿ok? Y sí, les voy a dar prácticas que no estoy haciendo valer puntos porque no quiero obligarles a hacerles, porque sé que tal vez están muy ocupados. ¿Ok? En el primer semestre sí llevo 5 materias y yo creo que en esas 5 materias todos los docentes están mandando tareas, trabajos y todo. Entonces, que yo más les envíe y que valga puntos va a ser como que presionarles más. Voy a subir prácticas, pero no va a ser para entregar ni va a valer puntos. Y a esas prácticas yo voy a subir un video resolviendo los mismos ejercicios. Y así ustedes van a poder hacer primero los ejercicios y luego comparar con lo que yo he hecho. ¿Ok? Va a ser mucho mejor. Y creo que mi auxiliatura sí vale puntos. Voy a volver a hablar con el INGE. En ese caso les voy a dar una práctica que va a valer puntos. Y ese sí les evaluaría, pero no va a ser una práctica larga, ¿no es cierto? Va a ser de 2 o 3 ejercicios para no quitarles mucho tiempo. Yo igual soy estudiante, muchachos, y igual estoy sufriendo. Entonces, eso voy a hacer. Pero sí, no sé si ya han visto el Classroom. Creo que les subí una práctica ya sobre las variables y estructura secuencial y también ya tiene su video con las soluciones. ¿Ok? Entonces, podrían practicar con eso. Después sí, es como que un trabajo siempre es un grupo, pues me gustaría conocer gente. Ah, ¿quieres conocer gente? Bueno, aquí el amigo quiere conocer personas. No sé, si quieres puedes hablar con los chicos que están en el grupo. No sé si tienen grupo de WhatsApp. Entonces ahí podrían hablar para como que quedar de acuerdo y podrían hacer reuniones así por videoconferencias y comenzar a resolverlos, ¿ok? Entonces no habría lío. Si quieres hacer con otras personas, puedes hacerla, pero como te dije, es mucho mejor que intentes hacerlo tú solo, ¿no es cierto? Esa es la mejor manera de aprender. ¿Ok? Bueno, por lo menos a programar. Después, cuando estén más arriba, cuando estén en sexto, séptimo semestre, hay una materia que es ingeniería de software, que ahí te enseñan a que no se puede hacer ninguna aplicación solos, sino que todas las aplicaciones se hacen en equipo, en un grupo de programadores, de 5 o 6 grupos de integrantes a veces. ¿Con qué materias estoy? Estoy con materias de arriba. Más que nada, lo que me quita tiempo mucho es, bueno, con el INGE, bueno, si se han dado cuenta, el INGE casi un poquito más y les dice, vayan a aprender por su cuenta en internet. O sea, el INGE ha puesto material al Moodle y ya, y después les ha dado ejercicios
Y ahora sus clases, según lo que he visto, es por el foro, ¿no ves? Solo preguntas textuales, literales y nada de interacción. Y esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque programar, no se aprende a programar solo con leer y ya. Tienes que practicar un montón y cuando practicas te surgen dudas. Tú dices, esto podría ser así y no sabes si la respuesta está bien o mal. Entonces tú tienes que preguntarle a tu docente o también podrían preguntarme a mí. Ese es el problema, ¿no es cierto? Las clases presenciales en eso te ayudan. En cambio, que la clase sea textual, o sea, preguntándole cosas por algo estilo chat, entonces no vas a aprender nada, ¿no es cierto? Y a veces el Inge no ve los mensajes, creo que el Moodle tienes que estar actualizando a cada rato para que se vean las respuestas, entonces es todo un problema. Entonces yo, como soy su auxiliar, tengo que intentar de que eso mejore. Entonces estoy intentando subir videos a mi canal, estoy dando las clases así por videollamadas, cosa de que me puedan preguntar en vivo sus problemas y yo pueda resolverlas, ¿ok? Igual voy a darles prácticas, que como les dije, no va a valer nota, pero si lo practican y ven mis videos de la resolución, van a poder darse cuenta de muchas cosas. ¿Ok? Entonces, más que nada me quita tiempo hacer los videos, preparar el material para hacer los videos y para dar mis clases. Y las materias de arriba, de los semestres de octavo y séptimo, o sea, cuando lleguen ahí se van a dar cuenta que ya no es pues una practiquita, 10 ejercicios y entregan para la siguiente semana, no. Ahí ya te dan proyectos, o sea, cada materia te da un proyecto que tú tienes que resolver en base a lo que estás avanzando. Entonces te quita mucho más tiempo. Por ejemplo, yo no puedo tomar 6 materias ahora, imposible, porque si tomo 6 materias que me van a dar proyectos, no me va a dar tiempo para nada. Ok, entonces como que estoy ahorita con 3 materias, aparte de las auxiliaturas. Entonces, me toma tiempo, por eso es más complicado arriba. Ojalá sea verdad y no sarcasmo, ¿eh? De lo que me está diciendo el chat. Pero lo voy a tomar como que es verdad y gracias. No sé si tienen alguna duda sobre lo que expliqué. Si no hay dudas, voy a pasar a hacer un ejemplo más de switch o diré del condicional múltiple y ahí terminaríamos. Es cierto que elementos es la materia más difícil de la U. De la U no sé, no creo que de la U, pero de la carrera, bueno, en este caso hay informática y sistemas, ¿no es cierto? En este grupo. De sistemas, yo creo que tal vez podría ser una de las más difíciles, elementos. Porque después ven ingeniería de software, que está en séptimo semestre, creo, que ese sí es jodida. Esa materia yo creo que sí es la más jodida de la carrera, ingeniería de software. No, mentira, taller de ingeniería de software es la más jodida. Ingeniería de software no es tan difícil. Taller de ingeniería de software yo creo que sí sería la más jodida. Después, elementos es jodida, de sistemas es una de las más jodidas, de informática no es una de las más jodidas. Hay materias mucho más jodidas que elementos. Algoritmos avanzados es una materia muy jodida que le tienes que dedicar mucho tiempo. Y para eso ya tendrías que saber programar muy bien, muy bien. En cualquier lenguaje, pero muy bien. No tengas miedo. Si en verdad te gusta programar, porque al principio yo entiendo que cuesta aprender a programar, pero una vez que ya le agarras el hilo, puta, te da ganas de resolver todos los problemas que se te vengan. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo aprendí a programar, mi primer parcial creo que me tiré en Intro a la Program, y en el segundo parcial recién creo que ya entendía las cosas. Entonces, para el segundo parcial me fue mal, pero aprobé con 56 y yo no sabía que había aprobado la materia porque la nota no habían subido todavía. Entonces yo fui a final pensando que había reprobado para ver si salvaba en final. Y llego al final y me dicen, has aprobado. Y yo, puta, ya estoy aquí. Entonces di el examen final y me fue mucho mejor. Entonces subí mi nota. Una vez que pasó eso, ya pues dije, ya sé programar, entonces buscaba problemas de todo estilo. Entonces, así practicando, aprendes más. Y alguna materia que me ayudó mucho al principio fue taller de programación, que se lo ve en segundo semestre. Ahí sí aprendí muchísimo. Les aconsejo que cuando estén en esa materia lo tomen con ¿quién es? Montoya, creo que se queda un grupo de taller de programación en el tercer semestre. Da Montoya. Ahí ese Inge te da un proyecto bien interesante que parece difícil, pero en realidad si investigas un poco ya sabes cómo hacerlo y vas a ver cómo se hace más o menos una aplicación.
Pero no le tengan miedo los que están en informática, los de sistemas tampoco. No, no es nada difícil. Una vez que aprendes a programar ya es fácil para toda tu vida. Ya, continuaremos ya, antes de terminar la clase. Un ejemplo más de condicionales múltiples. ¿Qué dice este ejercicio? Realizar un algoritmo que lea dos números y una instrucción. Esta instrucción puede ser una de las siguientes: sumar, restar, multiplicar, dividir y módulo. Y luego debe realizar la operación que se le especificó con los números dados. ¿A qué me refiero? Que nos van a dar dos números y nos pueden dar cualquiera de estas instrucciones. Entonces, si nos dice restar, por ejemplo, tenemos que restar a menos b, ¿cierto? Si nos dice dividir, a dividido entre b. Prácticamente eso. Y esto se va a hacer con una condicional múltiple. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente, si nos dan sumar, hacemos la operación, ¿no es cierto? Simplemente es eso. Como ven aquí, entonces va a haber una secuencia de instrucciones y para cada instrucción va a haber un respectivo operador, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta un poco, ya estamos usando una estructura condicional múltiple. Ordenamos nuestras ideas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer los números, A y B. Luego leemos la instrucción que quiere que hagamos y luego aplicamos la operación correspondiente. Y al final mostramos el resultado. Estos 4 pasos nos van a ayudar a resolver este problema. Luego hacemos el pseudocódigo. Encabezado, otra vez aquí me he olvidado, ustedes no utilizan algoritmo, ustedes utilizan programa. Y utilizan mostrar. Y aquí ponen, en fin. Entonces, otra vez, vamos a rápido. Encabezado se va a llamar operaciones, este pseudocódigo, espacio para las variables y inicio. Y pongo el primer paso, que es leer números, ¿verdad? Leer A y leer B. Luego leemos la instrucción, que va a ser leer instrucción, y luego aplicamos la operación correspondiente. ¿Cómo? Con la estructura condicional múltiple. Pongo caso de, y dependiendo de qué instrucción nos ha dado, vamos a evaluarla, ¿no es cierto? Entonces aplicamos la operación correspondiente. Si nos dice que la instrucción es suma o sumar, entonces me creo una variable que va a ser res, de respuesta, y le vamos a poner un mensaje, ¿no es cierto? El resultado es, y concatenamos con el resultado de esta operación, A más B, ¿ok? Entonces el resultado va a ser la suma de estos dos números. Luego, si nos dice restar, lo mismo. En res vamos a guardar el mensaje más la concatenación de esta operación, en multiplicar lo mismo, dividir lo mismo, en módulo igual, ¿no es cierto? Módulo se refiere a este operador. Y cualquier otro caso, vamos a otro mensaje, que va a ser, esta instrucción no existe, ¿verdad? Y al final ponemos la parte final de la instrucción o de la estructura, y como último paso sería mostrar el resultado, que sería esta instrucción, ¿verdad? Que no la puedo ver, mostrar res. Y ponemos fin algoritmo, o fin nada más es para ustedes, creo. Sí. Y después de todo esto, las variables que hemos utilizado, ¿verdad? Hemos utilizado un A, un B, que son de tipo entero, y hemos utilizado una instrucción y una variable res de tipo cadena, ¿no es cierto? Entonces, si nos ponen cualquiera de estas instrucciones, va a entrar a su respectiva instrucción, y si nos ponen cualquier otra cosa que no sea cualquiera de estos, va a venir aquí, ¿no es cierto? Y va a decir, esta instrucción no existe, y listo. Otro dato curioso de esta estructura es de que normalmente en cada caso solo va una instrucción, ¿ok? Por ejemplo, aquí digo res va a ser igual a este mensaje. Y como les he dicho al principio, se puede poner más, no hay problema, no es un error, ¿no es cierto? Aquí les dije que puede haber más instrucciones en un mismo caso, pero normalmente no va a pasar. Normalmente esta estructura se utiliza para muchas condiciones y por cada condición se tiene que hacer algo muy específico, tanto que se puede hacerlo en una instrucción. Entonces, eso, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido la estructura condicional múltiple? Me pueden preguntar ahorita sobre cualquier cosa, muchachos. Hoy día vamos a ver solo hasta aquí, hasta estructura condicional múltiple, y la siguiente clase ya entraríamos a lo que son las estructuras repetitivas. Justamente ayer subí videos sobre esta estructura repetitiva y me faltaría una estructura repetitiva más, que sería el para.
Esas dos estructuras las veríamos la siguiente clase y con eso ya habríamos terminado el tema 3, que es pseudocódigo. Y creo que con todo lo que hemos aprendido hasta ahí ya podríamos estar preparados para el examen. Obviamente falta más, creo. No sé si el INGE les dio ya fecha de examen, pero después de eso ya yo creo que vamos a comenzar a resolver ejercicios o exámenes pasados, ¿ok? Del INGE. Y eso, muchachos. ¿Ninguna duda? ¿En qué lenguaje sé programar? He aprendido, mi primer lenguaje ha sido Java. Después, ¿qué más he aprendido? Después de Java, he aprendido programación funcional en Haskell. También sé un poco de C++, sé Python. En inteligencia artificial se utiliza Python. Sé Prolog, que es un lenguaje de programación lógico. Sé Assembler, que es un lenguaje que van a aprender en taller de programación en bajo nivel, que eso es muy diferente a los lenguajes que vamos a aprender, por ejemplo, los primeros semestres, que es Java y todas esas cosas. El Assembler es muy diferente. Ahí sí se nota que estamos utilizando las memorias y todo eso. ¿Qué más sé? JavaScript. También sé otro tipo de lenguajes como para base de datos SQL, lenguajes para programación web, CSS, HTML. Después, ¿qué más? No me acuerdo de alguno más que había aprendido. Prolog y... No sé, creo que esos nada más. Hay muchos lenguajes de programación. Tenemos 15 minutos, muchachos. Si quieren, pueden salirse de la clase, no hay lío, ya no vamos a avanzar más. Si quieren, se pueden quedar a seguir haciendo preguntas sobre cualquier cosa. Y eso hasta las 2:15, y de ahí terminaría la clase completamente. Ok, gracias por asistir. Y cualquier duda, a Classroom, a mi correo, aunque estos 2 días la verdad no he estado muy pendiente de Classroom y del correo porque estuve haciendo mis trabajos de la U, pero siempre voy a estar intentando responderles, ¿ok? Y si quieren pueden ir saliendo, no hay problema. Voy a parar la grabación.